comenzó en 1958, 10 años después de que Mao declarara la creación de la República Popular China en la plaza de Tiananmen, la plaza de la Puerta de la Paz Celestial. La Guerra Civil China había pasado a la historia, pero eso no significaba que el enemigo hubiera sido derrotado. Mao quería superar al mundo entero, no solo a Occidente, sino también a la esfera soviética. Creía que la mayor ventaja de China residía en su fuerza laboral de cientos de millones. La movilización de las masas iba a crear un milagro socialista. Quería mostrar al mundo que China puede hacerlo mejor que la Unión Soviética. Por lo que matar gorriones fue una de las grandes estrategias de Mao Zedong para construir el socialismo chino. Los comunistas chinos, dirigidos por Mao Zedong, creían firmemente que las personas pueden conquistar la naturaleza. Por tanto, la naturaleza es algo que debe utilizarse para beneficio humano. Es así como parte de la campaña de las 4 plagas de Mao Zedong para mejorar la salud pública, los chinos exterminarían a todos los mosquitos, moscas, ratas y gorriones. ¿Qué pasaba con estos pájaros pequeños? ¿Por qué Mao y el Partido Comunista querían exterminarlos? El presidente Mao Zedong decidió que era hora de dar el gran salto adelante. La teoría del gran salto adelante suponía que los gorriones estaban comiendo cosechas recién sembradas en los campos, por lo que estas diminutas aves deberían desaparecer. Esto conduciría inevitablemente a la edad de oro del campesinado en China. El siguiente problema fue cómo exterminar a estos gorriones. Dispararles no funcionaba, ya que se podría desperdiciar demasiada munición que podría usarse contra los contrarrevolucionarios y el imperialismo mundial. El veneno tampoco era una opción. El peligro de un posible envenenamiento de las personas era demasiado alto. Las trampas eran buenas, pero colocar millones de trampas era demasiado problemático incluso para la China comunista. El gobierno encontró una sabia decisión. ¿Por qué no permitir que los propios campesinos asuman la noble tarea de deshacerse de los gorriones en sus propios pueblos? El exterminio de gorriones en China comenzó con el grito de la consigna "Viva el Gran Mao" y el ondear trapos atados a largos palos. En los parques, en las calles y en los tejados, la gente, campesinos, estudiantes, ancianos, hombres y mujeres gritaban, silbaban, agitaban trapos, golpeaban ollas y hacían todo lo posible para obligar a los gorriones a permanecer en el aire todo el tiempo como fuera posible. La expectativa de que los gorriones no pueden estar en el aire por más de 15 minutos sin descanso estaba justificada. Todos los aldeanos se fueron al campo gritando y agitando las manos. Las aves, exhaustas por volar durante mucho tiempo en el aire, sin posibilidad de aterrizar en ningún lugar, literalmente comenzaron a caer del cielo. Aquellos que no murieron por golpear el suelo fueron golpeados con cualquier herramienta en manos de los chinos. Todos acudieron al llamado en la ciudad y las afueras. Casi la mitad de la fuerza laboral se movilizó en el ejército antigorrión. Por lo general, los jóvenes eran los responsables de atrapar y atacar a los gorriones, mientras los ancianos y los niños vigilaban como centinelas. Las fábricas de la ciudad se comprometieron con el esfuerzo bélico incluso cuando garantizaron que mantendrían los niveles de producción. En los parques, cementerios e invernaderos, donde hay menos gente, se habilitaron 150 zonas de tiro libre para disparar a los gorriones. El equipo de rifles de Nanyang Girls recibió capacitación en las técnicas para disparar pájaros. Así, los ciudadanos libraron una guerra total contra los gorriones. Según informes de la época, las aves comenzaron a refugiarse en los jardines de las embajadas extranjeras, donde podían descansar en relativa tranquilidad. Cuando se descubrieron los gorriones en la embajada de Polonia, las autoridades chinas pidieron permiso para exterminarlos, y cuando la embajada se negó, su jardín fue rodeado por personas que golpeaban tambores que acosaron a los gorriones hasta que murieron en masa, y los trabajadores de la embajada tuvieron que retirar los cadáveres de aves por paladas. A las 8 p.m. de esa misma noche, se estima que se habían matado un total de 194.432 gorriones. Y es que cuantos más pájaros exterminabas, más héroe y patriota eras. Se han conservado fotografías que muestran a personas con racimos de gorriones muertos
esperando en largas filas que conducen al escritorio de un burócrata que registraba el servicio de las personas obedientes en un grueso libro de contabilidad. Otras imágenes muestran camiones llenos de pájaros muertos, y en Beijing y las regiones costeras murieron todas las aves pequeñas. Durante muchos años después fueron casi invisibles. Si había un motivo de alegría, el campesinado finalmente podía respirar libremente. Ya no había pájaros molestos picoteando semillas en los surcos. Se podía esperar una cosecha abundante. Y así sucedió en 1959. La cosecha fue mucho más significativa que en periodos anteriores. Mao quería tener la naturaleza bajo su control, pero no tenía en cuenta las leyes que gobiernan el mundo de la naturaleza. No creía en la ciencia, él era antiintelectual. Mao no escuchó cuando los científicos alarmados le explicaron de qué se alimentaban realmente los gorriones. El despertar llegó demasiado tarde, cuando enjambres de langostas oscurecían el cielo y cubrían el campo bajo una manta, devorando la cosecha. Solo entonces, las autoridades se dieron cuenta de que las aves también comen insectos. La casi completa eliminación de los gorriones hizo que los insectos comenzaran a reproducirse a un ritmo increíble, destruyendo cultivos alrededor de Nanjing. Los insectos destruyeron el 60% de los campos. En la región de Jinzhou, las langostas devoraron el 15% de la cosecha de arroz. En Yishan, la mitad del algodón fue víctima de ellos. También comenzaron a desarrollarse muchos otros tipos de especies dañinas, como gorgojos, cigarras, plagas del algodón y ácaros. El problema se agravó por la falta de insecticidas que se habían agotado en la lucha contra los primeros indicios de hambruna. Los agricultores desesperados que buscaban comida habían puesto productos químicos en estanques y lagos para matar animales salvajes. Fue un momento drástico para las personas, pero también para la naturaleza. La producción de arroz en particular fue la más afectada. Siguiendo el consejo de la Academia de Ciencias de China, Mao declaró el punto final a la campaña del Gran Gorrión, reemplazando a las aves con chinches en la lista de las 4 plagas. Pero era demasiado tarde. A raíz de esto, estalló una gran hambruna considerada hoy como la mayor catástrofe provocada por el hombre en la historia. Aún no se ha podido establecer el número de víctimas de esta tragedia. Los datos oficiales hablan de 15 millones, mientras que otros creen que murieron 45 millones de personas en el periodo de 2 años entre 1959 y 1961. Las cosas se pusieron tan mal que el gobierno chino comenzó a importar gorriones de la Unión Soviética. Fue una muerte agonizante. La gente desesperada comía barro que luego se endurecía en sus intestinos. Durante esos 3 años oscuros hubo miles de casos de canibalismo. El historiador chino Yang Yishen describe cómo las personas no enterraban a sus seres queridos, sino que mantenían sus cuerpos en casa para poder seguir sacando sus raciones de comida de ellos. Yang también cuenta la historia de cómo los habitantes de la provincia de Gansu esperaban a los viajeros y los atacaban con ese fin. La campaña de exterminio de gorriones contribuyó a la gran hambruna y multiplicó la desesperación, la muerte y la infelicidad que su fundador trajo a la China comunista. La guerra contra los gorriones la llevaron a cabo legiones de niños pequeños armados con hondas y piedras. Fue una aventura y un juego. Quien exterminó más se convirtió en un héroe. Cuando pierdes la simpatía por un animal en el futuro, te conviertes en alguien que pierde la simpatía por las personas que consideras enemigas del Estado. Estos niños que exterminaron brutalmente a los gorriones se convirtieron en los guardias rojos de Mao. Golpearon a sus maestros, a sus padres, destrozaron edificios, destruyeron templos, humillaron a monjes y demás personas. Las consecuencias morales fueron tremendas.